en esta etapa vamos a entrar en el último panelista, que es Gabriel Odone, muy conocido economista, profesor, digamos, y miembro de varias organizaciones que tienen que ver con el tema de la enseñanza y la difusión de la economía y también la consultoría. Gabriel, adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Andrés, que siempre sos tan atento por invitarme a este tipo de actividades, y bueno, la Red de Economía Humana y a Universidad Clave por estar aquí en este foro muy interesante, con las intervenciones de Pepe y de mis colegas que acaban de hacer una excelente presentación. Yo quiero ser muy concreto y en aras del tiempo de todos ustedes, pasar revista a 4 puntos. Algunas cosas ya fueron dichas y por lo tanto les voy a pasar rápido. Básicamente son 4 aspectos. Uno es alguna consideración más allá de la guerra, una mirada un poco más de tendencia de largo plazo en aspectos económicos. Me parece importante poner sobre la mesa, que están en el telón de fondo. Luego hablar algo de la guerra, por qué desde el punto de vista económico parece ser la explicación, o por lo menos algunas explicaciones que están detrás, y por qué en este momento. En tercer lugar, hablar algo de la posguerra y cuáles son los riesgos y lecciones y perspectivas posteriores. Y finalmente hablar algo, más bien dejar algunas preguntas planteadas en términos de desafíos para la política exterior de Uruguay, ¿no? Entonces, para ir rápidamente, en primer lugar, más allá de la guerra, la impresión que uno tiene, y más allá de lo que Pepe decía al principio, es que hay distintos elementos por los cuales uno puede especular con que estamos ante el fin de una era, ¿no? Una era que se podría haber iniciado en la caída del muro, pero que de alguna manera es el corolario de ese mundo de la posguerra, de prosperidad y de cierta paz que ha tenido lugar en Occidente, y que dio lugar a un escenario de comercio, de intercambio de bienes, de movimiento de personas y movimiento de capitales, que fue lo que dominó el mundo de la posguerra, pero sobre todo lo que dominó con el mundo occidental con la caída del muro. Yo creo que hay varios aspectos para mencionar al respecto. Hay una suerte de idea de que esa Pax Americana que en principio se habría construido después de la caída del muro llegó a su fin. La idea de que la democracia liberal iba a ser el régimen de gobierno que se iba a extender por todo el mundo. Hoy estamos bastante convencidos de que eso no es así. Diversas razones llevan a esto: el avance de los partidos y líderes populistas de derecha en Europa, sobre todo en Europa Oriental, pero también en Europa Occidental, y la consolidación de regímenes autocráticos en Asia y en algunos lugares de Europa Oriental, ponen la idea de que aquella idea que a principios de los 90 estaba arriba de la mesa, de que la democracia va a ser el mecanismo de generalización del sistema de gobierno, por lo menos está controvertido, ¿no? Y eso me parece que es un elemento importante a poner sobre la mesa. El segundo elemento es, hay una impresión de que el pesimismo se ha venido de Occidente. Hay varias razones para que esto esté ocurriendo hoy más allá de la guerra, ¿no? En primer lugar, los eventos sanitarios agudos que acabamos de asistir muestran que efectivamente la humanidad tiene una fragilidad, y la capacidad de coordinación de las políticas públicas y de las acciones privadas para poder enfrentar estos fenómenos de naturaleza extraeconómica son limitados, y por lo tanto hay una sensación de vulnerabilidad frente a este tipo de situaciones mucho mayor que la que teníamos a finales del 2019, ¿no? Por supuesto que está el tema del cambio climático, que es un tema que ha avanzado en la agenda internacional, pero que hoy en día todos tenemos la percepción de que el escenario, mejor dicho, que la sostenibilidad de este mundo de prosperidad que hemos construido en los últimos 50, 60 años, está severamente afectado, porque esa prosperidad ha sido construida contra un deterioro de las condiciones de sostenibilidad del mundo muy fuerte, ¿no? Por supuesto que está el problema de crisis alimentaria, ¿no? Que estaban sobre la mesa planteadas para la África subsahariana, pero que ahora, con la emergencia de la crisis derivada de Ucrania y con la afectación del granero del mundo y los incrementos de precios que han tenido lugar, es un tema que está arriba de la mesa. Basta verlo en la prensa internacional, como este tema ha cobrado mucha relevancia, ¿no? El cuarto elemento que tiene que ver con este pesimismo es este evento de Ucrania. Es la primera invasión de una potencia nuclear a un Estado soberano en Occidente que ha tenido lugar desde la posguerra, ¿no? Hemos tenido N intervenciones de países
altamente potentes en términos militares a nivel del mundo, pero no ha habido nunca un episodio de estas características donde Occidente se sienta, como ustedes señalaban hace un rato, amenazado por este fenómeno. Este era un fenómeno que ocurría lejos de la población de Occidente, y por lo tanto se percibía como parte de las secuelas de los equilibrios que las potencias tenían que tener, o los países importantes tenían que tener a nivel global, no ocurriendo en el corazón de Europa, por ejemplo. Y a su vez, sin para no hablar de eso en este momento, estamos en la coyuntura más corta, iniciando un escenario de recesión global con riesgos de que sea un periodo prolongado, con esta inflación prolongada. O sea que hay diversos elementos por los cuales la opinión pública internacional hoy está afectada por un pesimismo como no lo veíamos desde hace mucho tiempo, y eso forma parte del telón de fondo que está detrás de lo que está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. El tercer elemento, además de este fenómeno del fin de la paz americana y el pesimismo de Occidente, que me gustaría señalar más allá de la guerra, es hay una suerte de desencanto con la globalización. Y yo creo que eso me parece que es bien importante que lo tengamos presente, ¿no? La globalización, que fundamentalmente se consolidó después de los años, a partir de los años 90, básicamente lo que hizo en términos económicos es fortalecer la cadena de producción a nivel global, lo que se tradujo en deslocalización industrial importante, sobre todo para los productos maduros, típicamente la industria automotriz, otro tipo de industrias más tradicionales, que llevaron, aunque no parezca claro, pero que la evidencia es contundente, a un aumento de la igualdad global. Hoy en día, a nivel de indicadores globales, no es indiscutible que la igualdad ha aumentado de manera notoria, pero eso solamente si incluimos a China y a la África subsahariana en las cifras globales de distribución de ingresos. Cuando uno excluye a China y al África subsahariana, por supuesto, cuando uno excluye a China, los niveles de igualdad no solamente no han disminuido, sino que han aumentado. Y esto ha afectado severamente a Occidente, ¿no? Donde las economías o los países como Estados Unidos y toda Europa occidental, los niveles de desigualdad han aumentado de manera notoria. Esto ha sido largamente por Piketty, por otro economista de origen serbio, pero que vive en Estados Unidos, llamado Branko Milanovic, donde muestran cómo estos niveles de desigualdad son parte de la explicación de la indignación que por doquier aumenta en Occidente, ¿no? Los chalecos amarillos, el Brexit y Trump son precisamente la consecuencia de esta insatisfacción que en los sectores de ingresos medios o medios bajos en Occidente tiene lugar. Esto es, la globalización ha desplazado industrias, ha permitido que la producción no quede concentrada en el lugar donde habitualmente lo estaba, y eso genera sensación de vulnerabilidad que ha dado lugar a este escenario de insatisfacción o de intranquilidad que a partir de la crisis de 2008 se puso sobre la mesa. Por lo tanto, un consenso que había sido bastante generalizado en Occidente desde los años 50, pero que sobre todo en los años 90 formaba parte de algo así como la religión de las políticas públicas en Occidente, que era la libre movilidad de bienes, la libre movilidad de personas y la libre movilidad de capitales, hoy está controvertido. Y en algún sentido, la disciplina de la que yo formo parte está cuestionada. De alguna manera, lo que los economistas hemos construido como discurso en los últimos 30, 40 años es que precisamente la globalización asentada en estos tres principios formaban parte de este aumento de la prosperidad, de este aumento de la paz a nivel global, en términos de años de guerra que han tenido comparado con el siglo XX o con el siglo XIX, con los siglos anteriores, hacen que nuestra propia disciplina esté cuestionada hoy de manera mucho más clara, ¿no? Y eso lo que nos lleva a ese último punto en términos de esta tendencia global, que el debate que hay hoy a raíz de algunas categorías analíticas que han puesto sobre la mesa algunos colegas, que tienen que ver con que efectivamente el capitalismo hoy es el régimen de producción dominante a nivel global, eso es indiscutido. Los regímenes, países que conviven bajo regímenes o órdenes económicos distintos al capitalismo hoy son muy menores y muy poco relevantes, pero está claro que hay dos tipos de capitalismo enfrentados hoy. El capitalismo occidental, típicamente
caracterizado por Branko Milanovic como el capitalismo meritocrático, o el capitalismo más predominante en Oriente, denominado capitalismo político, donde China claramente es el representante más relevante. Y por lo tanto, detrás de esa discusión de capitalismo meritocrático político, está toda la discusión si los regímenes políticos que están detrás de este sistema capitalista con estas distintas características son las democracias, como predominan en Occidente, o son las autocracias, que funcionan bastante bien en la gobernanza de este sistema de capitalismo político más concentrado. Y de alguna manera, estos 4 puntos que yo ponía, ¿no? La idea del fin de la paz americana, el pesimismo que se adueña Occidente, el desencanto con la globalización y esta discusión del capitalismo político o meritocrático, son el telón de fondo que están detrás y más allá de la crisis concreta de la guerra en Ucrania. Y ese me parece que es un punto que no debemos perder de vista, porque en algún sentido el conflicto bélico que está teniendo lugar podría ser la materialización del enfrentamiento de 2 mundos que de alguna manera se están enfrentando. Esto es el declive de la influencia norteamericana, con ese capitalismo meritocrático y ese sistema de gobierno democrático, contra la emergencia de un modelo de producción potente, como es el capitalismo chino, pero bajo una gobernanza, digamos, autocrática, ¿no? Y por lo tanto, en algún sentido, lo que podría estar ocurriendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia sería como el escenario de operaciones donde estos 2 mundos se enfrentan y que por lo tanto de su resolución, de su emergencia, podría sucederse el cambio de liderazgo a nivel global, o en algún sentido alguien podría especular con que esta guerra es el inicio del cambio de liderazgo a nivel global que en principio podría estar ocurriendo en un futuro no lejano, cuando China desafíe mucho más a Estados Unidos en su liderazgo económico. Entonces, dicho eso, la pregunta es, ¿por qué la guerra ahora y por qué la guerra? ¿No? Yo no voy a repetir algunas cosas que Pepe dijo al principio sobre la importancia estratégica que tiene la ubicación de Ucrania. Ucrania es una nación independiente del año 91, como señalaba él, es un eje crucial para el equilibrio económico y militar europeo. Claramente Rusia pretende mantenerla al margen de la influencia de Occidente, entre otras cosas porque pretende evitar fronteras con estados de la OTAN, ya tiene la suficiente cantidad de fronteras con OTAN, como es el caso de Noruega o los países del Báltico y Polonia. Agregar un nuevo país en un lugar estratégico, como señalaba hace un rato Pepe, donde la flota del Mar Negro está fuertemente afincada en la península de Crimea, constituye un gran desafío. O sea que por todas estas razones, Rusia entiende que ese lugar es un lugar clave y es un lugar imposible de ser perdido o de ser su influencia debilitada en relación a Occidente. Y por supuesto, del otro lado, los países de Occidente lo que pretenden es que Ucrania no se sume a un nuevo gigante gobernado por Moscú, entre otras cosas por la importancia que tiene Ucrania desde el punto de vista del tránsito de energéticos que canalizan hacia Europa y también por la capacidad de producción que Ucrania tiene en términos energéticos. Entonces, por lo tanto, Ucrania es un enclave estratégico y es muy relevante para ambas partes y esa constituye la razón por la que esa presión está sobre ese país, más allá de los episodios concretos que José describía con bastante claridad que han tenido lugar desde los años 2000 en adelante en Ucrania. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual, o cuáles son los motivos por los cuales Rusia mueve ficha al respecto en estos momentos? La primera cosa que creo que José señalaba en un momento es, no debemos perder de vista que al final del día Rusia no ha dejado de ser otra cosa que un exportador de recursos naturales. Rusia, ni bajo el modo de producción socialista, ni bajo la liberalización a un mercado, a una economía de mercado, que en principio tuvo lugar a partir de los 90, se ha convertido en un jugador relevante en materia económica. Básicamente lo que Rusia hace es producir, como decía, es una gasolinera. Lo que produce es alimentos y en algún caso, y bueno, por supuesto,
pero su capacidad de producir, de estar inserto en la cadena de producción global o la capacidad de producir bienes relevantes es marginal. Ni los aviones, ni los automóviles, ni la industria pesada rusa constituye un elemento relevante, ni por supuesto en telecomunicaciones, ni en industrias más sofisticadas, los rusos han logrado ser relevantes a nivel económico. Y por lo tanto, esto es un elemento bien importante porque Ucrania constituye un enclave estratégico precisamente dada la especialización que Rusia tiene en su inserción externa. A su vez, lo que Rusia tiene es una alta exposición a Europa por la importante demanda de energéticos que Europa tiene respecto de Rusia. Y a su vez, lo que tenemos desde los años 90 es que Rusia perdió mucha influencia en territorios de la Europa Oriental, no solamente por la caída del muro, sino también porque perdió territorios directamente que formaban parte de la antigua Unión Soviética, por lo tanto de la esfera de influencia de Rusia. Eso tiene que ver con la independencia de los Bálticos, por supuesto con la mayor independencia de Ucrania y también con la independencia de Bielorrusia y de otros ámbitos, de otras áreas en las cuales Rusia solía influir con más importancia. Y el elemento, si ustedes quieren, más demostrativo de esta pérdida de influencia, de pérdida de relevancia en el escenario político global que Rusia tiene, es que finalmente Rusia forma parte de los BRICS. Y formar parte de los BRICS es formar parte del grupo de países emergentes, subrayo emergentes, más importante que el mundo tiene, pero lo que quiere decir es que Rusia no forma parte de los países industrializados importantes, sino que forma parte de un grupo de países emergentes, pero como señalaba Pepe, que tiene la particularidad de ser una potencia militar muy importante y una potencia nuclear muy importante con capacidad de hacer mucho daño. Ahora, ¿por qué motivos este es el momento en el cual esto ha tenido lugar? Y bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales Rusia ha decidido jugar este papel en este momento? Es difícil hablar al respecto, pero algunos elementos que se han puesto sobre la mesa es que la salida de Merkel y la emergencia de un liderazgo en Alemania menos cercano a Rusia sería un factor determinante. El otro factor determinante es que la concentración de Estados Unidos en su agenda doméstica o las consecuencias que el gobierno de Trump tuvo sobre la política exterior de Estados Unidos, que de alguna manera consolidó esta idea de que Estados Unidos tiene una mirada mucho más doméstica y mucho más vinculada a la American First, hace que aún el triunfo de los demócratas con Biden en la cabeza no haya permitido recomponer esa mirada más global que Estados Unidos pareció insinuar en los años 90. ¿No? O sea, la combinación de un liderazgo alemán menos cercano al ruso, más peligrosamente cercano a Europa, o menos capaz de conciliar con los intereses rusos, y por otro lado, el hecho de que Estados Unidos esté mucho más concentrado en su agenda doméstica por las consecuencias que el triunfo de Trump supuso en términos de lectura política para el establishment norteamericano respecto a lo que la población norteamericana quiere, dieron una oportunidad a Rusia para jugar el papel en el partido en este momento y no en otro, o no haberlo hecho antes, por decirlo de otra manera. Y sobre todo eso en un contexto en el cual Europa también da una oportunidad, porque Europa está muy tensionada y muy concentrada en la insatisfacción ciudadana y esa agenda altamente fragmentada que hoy caracteriza a la Europa occidental, ¿no? Con esos fenómenos de un liderazgo muy debilitado en relación a lo que era el liderazgo de los años 90. O sea que hay una serie de factores que, más allá de los motivos de fondo, dieron una oportunidad desde el punto de vista político para que Rusia jugara este papel, más allá de los factores internos rusos que seguramente tienen que ver con la necesidad de justificar la larga influencia de Putin y la necesidad de consolidar una agenda autócrata de parte del líder ruso, ¿no? Entonces, dicho eso sobre por qué la guerra ahora y por qué la guerra, me parece importante hablar algunas cosas sobre la posguerra, ¿no? Algunos riesgos, algunas lecciones y algunas perspectivas. Los riesgos, lo primero, tomar lecciones, si bien es cierto que la guerra se ha prolongado por un mayor tiempo de lo que mucha gente especulaba al principio, tanto del lado ruso como del lado occidental,
y que su duración todavía está muy determinada. Hay muchos analistas, hay muchos personas influyentes a nivel global que están pensando en la posguerra, y cuando piensan en la posguerra piensan en los riesgos, ¿no? Y sobre todo cómo construir un nuevo equilibrio desde el punto de vista económico y político una vez que esto termine. Y lo primero tiene que ver con reflexionar sobre la analogía que tiene hoy las reparaciones de guerra que fueron impuestas a Alemania después de la Gran Guerra, en la cláusula de culpabilidad en el Tratado de Versalles, en relación a cómo manejarse, ¿no? Al igual que ocurría en la Primera Guerra Mundial, los rusos hoy no se ven a sí mismos como los únicos responsables de esta guerra. Le atribuyen mucha responsabilidad a Occidente y a sus movimientos de conquista hacia su área de influencia para atraer a países hacia la Unión Europea y en particular, y sobre todo hacia la OTAN. Por lo tanto, el dilema que enfrenta Occidente, o que enfrenta el mundo, es si se es demasiado blando con Rusia en la posguerra, el riesgo que hay sobre la mesa es que se perciba que hay una suerte de recompensa, o que una potencia nuclear o militar relevante puede imponer condiciones o puede establecer modificaciones sobre el territorio en algunos lugares del mundo sin que haya sanciones relevantes. Pero al mismo tiempo, el riesgo contrario persiste. Un exceso de sanciones podría abroquelar al gobierno ruso y a la población rusa detrás de, digamos, un gobierno autócrata que estuviera preparado para escalar operaciones militares en el futuro. Lo cual, las lecciones de la Primera Guerra Mundial deberían llevarnos a que construir ese equilibrio es muy difícil, pero constituye un desafío muy importante para evitar una escalada de otro tipo, ¿no? Entonces, aquí la clave central es dónde están los puntos centrales para priorizar cuál es el objetivo para pedirle a Rusia en la posguerra. Es, bueno, reconocer la integralidad política y territorial de Ucrania. Ese debería ser un elemento central, aunque probablemente toda la discusión de la península de Crimea, del Donbass, forma parte de qué integralidad política y territorial se le va finalmente a reconocer a Ucrania, ¿no? Este es uno de los temas centrales que van a estar en el debate una vez que se supere el momento más crítico de los enfrentamientos militares. En segundo lugar, en términos de la posguerra, son algunas lecciones, ¿no? Y algunas de estas cosas Blanca las estaba señalando recién, por cierto, una presentación que me pareció fantástica y muy importante de parte de Blanca por la cantidad de elementos que puso sobre la mesa y las reflexiones que nos permiten hacer, ¿no? En primer lugar, algunas lecciones globales, ¿no? La interdependencia económica, en principio, no previene las guerras. Alguien podría especular que una alta interdependencia económica entre Rusia y Europa, como efectivamente tiene lugar en el capítulo energético y en otros capítulos, debería haber llevado a mecanismos de cooperación o mecanismos de no enfrentamiento, y sin embargo no ocurrió de esta manera, ¿no? En segundo lugar, la interdependencia económica puede ser usada como un arma para disciplinar a un Estado agresor, pero cuando una de las partes es mucho más dependiente que la otra, ¿no? Si hay una suerte de interdependencia, o sea, si hay una suerte de equilibrio en esta relación de dependencia, las sanciones pueden llegar a ser mucho menos relevantes. Y este es el caso típico de lo que está ocurriendo hoy. La necesidad de Europa de la energía proveniente de los territorios rusos es lo suficientemente relevante como para que la capacidad de sanción esté limitada, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Básicamente porque las sanciones pueden aumentar los costos para los agresores, pero también pueden incrementar los costos para los países que defienden Ucrania, lo cual hace que, en algunos sentidos, como ha señalado el presidente de Ucrania, la reacción de Occidente ha sido tímida hasta ahora, ¿no? El siguiente punto, que es lo que Blanca señalaba, me parece de manera muy clara en su presentación, y que esto es una lección histórica, es que la guerra de información es clave, ¿no? Y un poco lo que ha sido puesto sobre la mesa de estas últimas semanas es que no solo importa si el ejército gana la guerra, sino qué historia gana la guerra, y esto me parece que ha sido determinante, como en cualquier guerra, pero en particular en esta, donde el manejo de las comunicaciones tienen
la relevancia que tiene. Y el último punto en relación a este tema de las elecciones globales es que, y esto ha sido puesto sobre la mesa en algunos trabajos recientes de algunos colegas, Barry Engine es uno de ellos, la capacidad cibernética no parece ser determinante. Rusia ha atacado con mucha fuerza cibernéticamente a Ucrania, sin embargo, esos ataques no parecen haber tenido consecuencias significativas o no han paralizado la capacidad de reacción de Ucrania, ¿no? Entonces, una de las lecciones que podrían estar sobre la mesa desde el punto de vista militar es que la guerra cibernética juega un papel relevante, pero no tan importante. El último comentario que tengo respecto a estas lecciones de la guerra tiene que ver con esta idea del cambio de liderazgo, ¿no? Y este episodio de China como una oportunidad y un aprendizaje, ¿no? Veamos cómo se está parando China ante este fenómeno y podemos sacar algunas ideas hacia el futuro. En primer lugar, China parece respetar y salvaguardar la soberanía y la independencia de todas las naciones, pero rechaza a su vez las sanciones impuestas a Rusia. O sea, China se para en un equilibrio entre la posición de Occidente y la posición de Rusia, tratando de mantener una suerte de equidistancia, aunque claramente no ha ocultado su apoyo a Rusia. Por un lado, condena la intervención militar de Rusia en Ucrania, pero eso es funcional a su rol o a su papel como potencia global, pero por otro lado, mantiene una suerte de cuestionamiento a las intervenciones y a las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia, entre otras cosas pensando en futuras acciones que eventualmente China podría estar tomando. Y por lo tanto, me parece importante pensar en qué está haciendo China en términos de las sanciones económicas y financieras, y cuáles son las acciones que en algún sentido está tomando hacia adelante, ¿no? En primer lugar, parece ser claro que China lo que está queriendo es fortalecer la posición internacional de su moneda, del renminbi, abrir su cuenta capital y a su vez aumentar la participación de su moneda en las reservas internacionales de otros países. Esto sería clave, el hecho de que su moneda se vuelva más relevante, el hecho de que abra su cuenta capital y a su vez que su moneda se vuelva en un activo de reserva relevante para la economía occidental, para evitar que sanciones como las que han sido impuestas a Rusia hoy puedan ser efectivas, ¿no? Si de alguna manera la moneda china es una reserva de valor importante, una unidad de cuenta relevante a nivel global o una unidad de transacción a nivel global, la probabilidad o la potencia que tienen sanciones como Estados Unidos y Occidente le han impuesto ahora a Rusia va a ser sustancialmente. O sea que lo que vamos a ver en los próximos meses, y de hecho ya lo estamos viendo, es un esfuerzo de China para no solamente mantener la equidistancia y mantener ese equilibrio de posiciones que se desgastan Occidente y Rusia en este conflicto, sino que por otro lado va a intentar fortalecer la posición de su moneda y de su influencia a través de su movimiento de capital. Y a su vez va a intentar fortalecer su posición de autosuficiencia económica. Y eso tiene que ver con dos aspectos. Uno que nos afecta parcialmente a países como los nuestros y otro que nos afecta. En primer lugar, los que no nos afectan tanto tienen que ver con la desvinculación ¿No comemos pollo? Perdón, hay alguien que tiene un micrófono abierto. Si pudiera silenciarlo sería bueno. Gracias. En relación a esta autosuficiencia, algo que tiene que ver con aspectos que no nos afectan, tiene que ver con China desvinculándose o no siendo un eslabón relevante de las cadenas globales de producción. Si hay algo que puede entender China ahora es que si es autosuficiente y no tiene una alta dependencia de las cadenas globales de producción, va a lograr sobrevivir a un escenario de represalias ante un Occidente que se vuelva más agresivo respecto a China en el futuro. Y lo segundo es tratar de ser autosuficiente en términos alimentarios y energéticos. Y esto sí que se vuelve relevante para países como los nuestros, por la influencia que China podría querer tener sobre países de América Latina que son relevantes productores tanto de alimentos como de energía. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que uno de los temas que quedan por delante de esta crisis, que podríamos intentar interpretar de lo que está ocurriendo en la crisis de Ucrania y China y Rusia, es qué oportunidades y qué desafíos y qué acciones está tomando China para
eventualmente prepararse a jugar un rol más relevante en el futuro. El último comentario breve que quiero hacer, porque son más bien preguntas que otra cosa, ¿no? Son los desafíos que para un país como Uruguay se abren en este contexto, ¿no? Que no son menores. Primero porque Uruguay va a tener que tomar, está teniendo que tomar y va a tener que seguir tomando decisiones relevantes en temas internacionales relativamente delicados. Y la pregunta, o las preguntas que se abren aquí es, ¿se mantendrá Uruguay alineado a la posición de las potencias occidentales que presionan sobre Rusia? ¿O por el contrario se acercará al equilibrio chino, que es su principal socio comercial? Y este dilema entre asumir una posición más cercana al área de influencia de Uruguay, que es el área de influencia norteamericana, o acercarse a su principal líder comercial, ¿en base a qué criterios tomará la decisión de recostarse sobre uno u otro de los lugares? Esto me parece que va a seguir siendo un tema bien relevante en los próximos meses que este conflicto se desarrolle. Y para eso, ¿cuán relevante va a ser plegarse o diferenciarse de las posiciones de nuestros socios comerciales regionales, que a su vez tienen posiciones complejas y contradictorias? Me refiero a Argentina y Brasil, ¿no? Hemos visto cómo Argentina y Brasil visitaron a Putin meses antes o semanas antes que el conflicto se iniciara, y algunos de ellos, y Argentina en particular, tomara cierta distancia posterior. Por lo tanto, ¿en qué medida el Mercosur o nuestros socios comerciales tradicionales, que habitualmente eran un faro de guía para orientar nuestra estrategia de iniciación externa, siguen siendo relevantes o vamos a tener que tomar decisiones más en solitario? Y en ese contexto, insistir con un TLC con China o insistir con un acercamiento comercial con China para lograr una mayor influencia de China en esta área de Sudamérica, sigue siendo tan importante o tan relevante como lo era antes del inicio del conflicto, sobre todo sabiendo que para Argentina y Brasil un TLC con China no constituye una buena noticia, y sobre todo sabiendo, como sabemos, que para Estados Unidos menos todavía. O sea, dicho en otras palabras, en un escenario de un conflicto bélico que se extiende en el tiempo, donde Rusia se enfrenta a Occidente y donde China mantiene una posición neutral, pero que en algún sentido es cercana al modelo autocrático ruso, ¿qué opción de política internacional vamos a estar asumiendo desde el punto de vista político? ¿Una opción que esté guiada por nuestros intereses comerciales y alineados a la posición de nuestro principal socio comercial, que es China, que es la potencia emergente? ¿O por el contrario vamos a permanecer bajo la égida del área de influencia de Estados Unidos, que ha sido en los últimos 70 años, 80 años, sin lugar a dudas, el jugador más determinante en nuestra región? Estas son preguntas que son difíciles de responder, pero que seguramente cualquiera que esté a cargo de la política uruguaya se tiene que estar formulando, y sobre todo tiene que estar estableciendo en base a qué criterios va a tomar este tipo de decisiones. Así que bueno, estos eran mis comentarios, y agradezco nuevamente la posibilidad de haber estado compartiendo este intercambio con todos ustedes, y en particular con los panelistas con los que me ha tocado compartir esta presentación. Muchas gracias.